Percepciones. Bienvenidos a su podcast Percepciones, donde tratamos de entender cómo nuestros invitados perciben el mundo. Hoy, programa especial, programa de fin de año, programa de agradecimiento hacia toda la gente que nos ha acompañado en este camino y muy agradecido con los invitados que tengo, al primer invitado del podcast, de hecho, a Armando Maldonado. Qué gusto verte. Gracias. Mandito. Y también tenemos de invitado a Andrés Eduardo Carías. Placerazo, hermano. Hoy es un programa especial porque queremos hablar del tema de por qué muchas veces nosotros procrastinamos y por qué la importancia del colectivo en el individuo, que ha sido una constante en el podcast Percepciones, preguntarle a la gente qué es más importante, si el colectivo o el individuo. Y pues me gustaría que se presenten y después, si quieren contar algo de ustedes breve, y después contesten la pregunta o hablemos del tema. Bueno, primero gracias por la invitación, Denis, otra vez. Me siento muy orgulloso de que este proyecto se haya afianzado y haya seguido. Y pues el primer programa explicaba un poco sobre mí. Soy escritor, soy docente, soy gestor cultural, editor, y actualmente pues estoy dirigiendo la Biblioteca Nacional de Honduras, y me da una alegría estar aquí conversando con Andrés Eduardo, con vos. Y bueno, pasemos por Andrés para que después empecemos a hablar del tema ya de lleno. Perfecto. Bueno, mucho gusto. Soy Eduardo Carías. Soy el productor del programa Percepciones. Soy economista también, escritor, músico, cineasta. Y al fin me hiciste sentarme. Es un mangiver este. Sí, este sabe de todo un poco. Bueno, pues la intención de invitarlos a ustedes dos es porque, al menos en mi caso, no sé si a alguien que nos mira le puede pasar, yo tiendo mucho a procrastinar. O sea, tiendo mucho a dejar las cosas para después. Y bueno, pues aquí hablando en los dos casos, pues primero hablando de mi libro, que se llama El equilibrio de las mariposas. Y yo no hubiese publicado este libro. Este libro no lo hubiera publicado si no hubiera sido gracias a Armando Maldonado, porque la importancia del amigo, de la persona que te impulsa, que no te deja ahí, ¿verdad? Y Armando me insistía en, tenés que publicar, Armando es editor aparte, tenés que publicar. Y bueno, hasta que por fin aceptamos el reto de... Ese es el problema de no entenderle a TikTok. No, yo no sé, loco. No sé qué hice, man. No sé qué hice, pero como productor, yo no tengo poder sobre sus redes, así que... Hay un niño corriendo ahí. Sí, no sé qué es esto. No sé qué pasó aquí. Es que yo no sé qué toqué, loco. Pero bueno, vamos a salir del live de acá y vamos a seguir hablando. Edita esto, por favor. Es que no, porque salga. No, lo voy a dejar para que salga. Volvete a meter al live. ¿Puedes meterlo? Dale, pues. Gracias por ser parte de nuestra... Entonces, ¿sigo con lo mismo? Sí. Bueno, pues entonces, Armando me decía mucho a mí, publicar, ¿sos escritor o no sos escritor? Pues un escritor que no publica, pues no sé qué tan escritor sea al final, ¿verdad? Y gracias a que un día me pegó una gran regañada y me dijo, pongámonos serios, Denis, publiqué ese libro, por favor, yo te voy a ayudar a editarlo, ya estuvo. Y entonces me regañó. Y yo dije, pues ni modo. Y me gustaría pues que vos conté la experiencia del por qué, o si te ha pasado con otros escritores, va. Bueno, me ha pasado conmigo mismo. Yo también soy una persona que procrastina mucho. Tiendo a dilatar mis tiempos, a dilatar mi ocio. Y incluso pues hasta dilato esos tiempos para escribir. Hay veces que no paso a hacer nada y me dan ganas de escribir en momentos críticos. Cuando estoy saturado de cosas,
Y digo, no, tengo que organizarme, tengo que buscar un espacio para escribir que sea un espacio propio para eso. Entonces, cuando hablamos en el primer podcast sobre mi proceso de publicación, que ha sido desordenado, he sido muy ordenado para publicar a otra gente, muy sistemático, pero conmigo he sido muy caótico, muy desordenado, tanto de que tengo libros que no he publicado y he publicado libros que se escribieron mucho después, pues. Entonces cuando te vi a vos que estabas con eso de que no quería, digo, pues hay que hacer algo porque este cabrón no quiere. Es que quería, pues, pero como por arte de magia. Sí, pero quería que el libro le cayera así y, mira, no quería calentarse las nalgas en una silla Entonces, un día, y recuerden, ahí en el Dunkin' Donuts de la hacienda, nos sentamos y nos hablamos fuerte, nos hablamos bien fuerte. Y después aquí, en esta misma mesa, ya que le dije, entonces, ¿sos escritor o es apodo esto? Es apodo que, como decía el finado poeta Rafael Rivera, que decía, yo tengo que publicar ya, porque publicó un libro a finales de los 80, no volvió a publicar. Tengo que publicar un libro que tengo ahí, porque cuando la gente me dice poeta en la calle, no sé si es ofensa que me está diciendo, porque suena como apodo, me dice. Hijo de puesta. Hijo de puesta. Entonces, Denis se estaba metido el rollo de que sí, que era poeta, pero pues era un poeta así como de juguete, como de mentolina, como dicen los niños. Porque no se ponía serio a querer trabajar el libro. El libro ya estaba editado. Y lo peor que casi nos hacemos enemigos editando ese libro. Sí. Casi nos peleamos feo. Porque yo le agarré el libro y se lo desbaraté y lo volvimos a armar juntos. Cuando le digo que nos pongamos serios, me quiere ganar el valor y me dice, va, pone fechas, va. Tenés 6 meses para entregarme el manuscrito ya como lo querés que publique. No, menos como 2 meses. Sí, 6 meses teníamos que tener el libro. 6 meses ya estaba publicado. 6 meses teníamos que tener el libro. Bueno, en imprenta, pues. Sí. Y fue un proceso muy bonito porque yo siempre he dicho de que el trabajo del editor es maravilloso porque realmente es materializar algo que no existe. Sí. Algo que existe solo en el mundo de las palabras. Algo que existe solo en el reino de la imaginación. Entonces, agarrar un libro de poesía y darle forma a esas palabras, como construir una casa. Alguien que te dice, pues yo quiero una casa de 4 cuartos, un jardín, una vista bonita. Y vos empezás a construir esa casa en el libro. Entonces cuando Denis me da el libro, empezamos a trabajarlo juntos y íbamos levantando las paredes y le iba enseñando cómo iba el proceso. Y terminó el libro. Y cuando llegó el libro, fue una especie de vacío también. Porque habíamos trabajado tanto en este libro, porque fueron casi 8 o 9 años que estuvimos en esto, ¿verdad? Hablando sobre este libro. Y de repente estaba. Y ya no había nada que hacer. Sí, que aquí, bueno, yo le voy a preguntar, porque Andrés Eduardo también es escritor, pues. Y en mi caso, por ejemplo, no sé, a alguien más le ha pasado, le va a pasar, de que hasta que vos, que aquí es como la materialidad de las cosas, te ayudan a entender mejor el mundo, ¿no? Por eso pues, se habla tanto que las condiciones materiales son las que cambian las cosas, no las ideas. Sí. Y cuando yo vi mi librito, cuando yo lo tuve en mis manos, y vi aquel montón de libros, dije yo, tuve un hijo, o sea, este es mi hijo, qué bonito, o sea bueno, sea malo, a la gente le guste, no le guste, pues eso dependerá de cada persona, ¿no? Pero para mí es un libro, es amado, pues, o sea, y eso es muy importante. En tu caso, ponerle, cuando vos publicaste, ¿fue vos solo o...? Sí, cuando publiqué mi primer libro, no recuerdo, fue en 2015, creo, no recuerdo. Siempre tuve ese deseo de publicar y cierto día dije voy a escribir el libro y esta semana me voy a dedicar a escribir el libro. Obviamente no. Pero no procrastinaste para escribirlo, o sí vos sentís que sí. Mira, yo empecé a escribir como desde los 14, 15 años y siempre decía voy a escribir un libro y lo terminé escribiendo casi 10 años después de haber
de haber dicho que lo quería hacer. Sí. O sea, uno siempre está con esa idea trabajando y de repente trabajas un manuscrito, empiezas a trabajar algunas cosas, luego a medida que vas leyendo, vas creciendo, tu perspectiva va cambiando y de repente lees lo que hiciste anteriormente y dices, "Pues ya no me gusta tanto esto". Y algo que creo que sucede mucho en la parte artística es que no siempre logras tener una, digamos, satisfacción total con lo que estás haciendo. Siempre hay algo que puedes estar modificando, siempre hay algo que vos decís, quiero hacer esto, quiero agregar esto, quiero cambiar esto. Y llega un momento en que simplemente tienes que decir, así se va eso. O sea, porque si le sigo dando largas, nunca lo voy a hacer. Y en mi caso, sí, o sea, me tardé bastante tiempo. Creo que cuando ya lo decidí que sí, que iba a publicar, pues trabajé en el manuscrito y en ese caso, pues solo tenía el apoyo de Ingrid Ortiz, escritora, docente también en una universidad del país, y es mi mamá. Y ella pues me ayudó con la parte de la edición, la diagramación, y al final decidí sacarlo. Pero es un proceso que yo creo que al final, y no sé si vos compartís, Mando, conmigo esto, pero creo que al final es bien difícil decir, así está bien. O sea, nunca vamos a estar, creo yo, 100% satisfechos en decir, este es el libro. Yo tiendo a no leer el libro ya cuando está publicado, porque me entra la duda. Porque sí, soy un... Sí, hay poemas que yo hubiese querido Entonces, cambiar. lo leo, sí, he leído el libro, por ejemplo, en el caso de Caligrafía El Hacer, ese libro sí lo he leído completo, pero porque en las lecturas he cambiado poemas para leer otro, y así he leído de nuevo el libro completo, y he encontrado un par de cositas que esto lo hubiera cambiado, pero el libro ya está. Sí, pues, ¿sí? El libro ya está. Eso que decía Andrés Eduardo es interesante, porque yo admiro a los escritores que son disciplinados. Yo soy muy vago para escribir. Soy bien vago para escribir, porque en mi casa... Sí, fíjate que yo te echo flores, yo que ojos disciplinados, fíjate, el disciplinado soy yo. Soy un lector disciplinado. Para leer sí soy disciplinado, me pongo metas de libro. Para escribir no, porque para mí la escritura es el ocio mayor, es el culmen del ocio. Entonces, en mi casa ya saben que estoy a punto de escribir porque ya estoy tirado en el sofá, como un mueble más en la sala. Como decía Cristian Castro, sin hacer nada. Sin hacer nada. No, sin ver películas, sin escuchar música, no. Tratar de tener la mente lo más vacía posible. Y de repente empiezan las ideas a venir. Pero esos escritores, por ejemplo, el caso de los narradores, que hay un oficio de disciplina para poder sacar una historia adelante, ¿verdad? Y más si tienen un contrato editorial que les exige que en un año deben tener un libro. Pero eso que decías, de que uno dice, voy a escribir un libro. Había un artista aquí, un artista plástico hondureño, que lo molestábamos nosotros, le decíamos que era el artista con más obras pensadas en Honduras. Sí. Porque siempre diga, mira, que voy a hacer una obra que va a ser así, va así. Entonces le decíamos, compito, usted es el hombre usted es el artista con más obras pensadas en Honduras. Entonces, uno tiene un montón de libros pensados. ¿Cómo querés que va a ser tu próximo libro? O ves una proyección de cómo va a ser un libro ya cuando estés ya viejo, por ejemplo. Ahora, yo te voy a decir una cosa, que disculpa que te interrumpa, pero yo más bien mi libro fue al revés. Yo escribí los poemas y después entendí el título. No sé ustedes dos, por dar un ejemplo, si ya tienen el título primero, más bien, o después. Mira, en mi caso, yo tengo un problema con los títulos. Escribo una canción y siempre van cambiando los títulos. Escribo un poema, siempre van cambiando los... De hecho, mi primer libro no tenía títulos porque me quebré la cabeza para ponerle títulos y no sabía cómo ponerle títulos y al final 1, 2, 3, 4, 5 y así se va. Con los demás sí quise ponerles títulos, pero a mí me cuesta muchísimo porque a veces no logro agarrar en 2, 3 palabras. Sí, tratar de describir lo que voy a mostrar. Y eso me pasa muchísimo con los poemas. En cuanto a los títulos de los libros, sí fue un poquito más fácil con los últimos 3,
porque tenía, o sea, siempre que voy a escribir, digo, voy a escribir un libro. Por ejemplo, el otro día les comentaba que estoy con un proyecto ahorita que igual se me ocurrió y no me he sentado a escribir, he estado haciendo bocetos de otras cosas, pero a veces viene una idea, me aparece una idea específica que engloba y me gusta. Y entonces la anoto, la dejo guardada, pero luego va cambiando, va cambiando. En el caso de los últimos 3 libros, uno fue por todo el tema político que pasó en Honduras cuando estaba Juan Orlando Hernández y que habla de todo ese mover político. Y recuerdo de que vi una imagen, yo no sé si ustedes recuerdan, que una persona que estaba, un señor que estaba protestando, le pegaron un tiro y él se empezó a desvanecer, estaba hincado y poco a poco el señor falleció. El tiro fue aquí. Ajá. Yo no vi eso. Sí, había noticia. No lo recuerdo. Y cuando estaba viendo eso, lo primero que pensé fue en sangre. Y de ahí sé que me vino el nombre de Latitud de Sangre. El tercer libro, que es el libro que le escribí a mi mamá, no tenía ni idea de cómo qué nombre le voy a poner para un libro a mi mamá. Y me fui por lo más fácil que se me pudo ocurrir. Entonces agarré el mes de nacimiento de ella y le puse agosto. Ajá. Y a veces agarras cosas que ves en el entorno, algo que te llamó la atención y de repente quizás no hay una conexión directa con eso, pero aparece de forma oportuna. Y estaba viendo una película que de hecho el póster me gustó muchísimo, lo tomé como idea para la portada del cuarto libro. Se llama Leviatán, así se llama la película, una película rusa. Y forcé un poquito las ideas para acoplarlo y ahí lo puse. Pero realmente a veces cuesta ponerle títulos, ponerle nombre a las cosas, lograr tener esa palabra o esa frase correcta para poder... Sí, yo recuerdo que mi libro se iba a llamar El momento de la ausencia, ¿te acordás? Y vos, no sé si vos o alguien me dijo, ya hay un libro parecido que se llama así, va. Entonces no le puedes poner así. Había un libro que tenía un título Se parecido. llama El universo de tu ausencia, algo así, creo. O sea, sí, habían como 2 o 3 libros, porque había también otro. Y que te lo enseñé todavía en la Autónoma, te lo enseñé. Y en el caso mío, fíjate que cuando yo le voy a poner título a los libros, a veces el título es lo primero. En el caso... Y sobre esa losa trabajás, por así decirlo. Pero en el caso cuando empecé a escribir Cartas a Penélope, que es un libro que en lo particular me gusta mucho, yo empecé a trabajar ese libro como unos 4 o 5 años antes de que se escribiera. Lo andaba en la cabeza porque me parecía interesante ese ejercicio de Ulises mandando cartas a Penélope a la costa. Y empecé porque originalmente iba a ser un poema. Y de repente empecé como en la mente a crear aquel mosaico de pequeñas historias poéticas, de pequeños fragmentos. Y bueno, por aquí puede ser. Iba anotando en post-it y los iba metiendo en una libreta. Los post-it de los tópicos que quería que fuera cada poema. Pues un día dije, pues yo creo que ya no suena el libro en la cabeza. Ya aquella campanita ya dejó de sonarme en el oído, voy a escribirlo. Y agarré los post-it y empecé a trabajar. Y salió un libro redondo, sumamente hermoso el libro. Y salió así. A mí solo una vez se me ha ocurrido el título antes de empezar a escribir, y es para el proyecto que estoy haciendo ahorita, y no sé si al final de que termine todo se va a terminar llamando así, pero por lo general yo lo que sí tengo siempre claro es la temática. Sé de qué va a ir el libro. Ya sé si es de poesía romántica y si está definido, establecido de acuerdo a una serie de situaciones. O por ejemplo el de poesía política, etcétera, etcétera. Sí tengo clara la temática. ¿Cómo se va a llamar? No sé, salvo ese proyecto que al final cuando lo termine no sé si se va a llamar igual. Que una cosa también para comentarle a la gente, siempre con el tema de procrastinar. Claro, este proyecto, el podcast Percepciones, que nace como una idea, obviamente, como todo, ¿eh?
Y yo le comentaba a Andrés Eduardo, que es mi productor, una vez aquí en mi casa, contándole la idea de mi podcast. Obviamente el presupuesto pues era nulo, entonces era más difícil, ¿verdad? Empezar un podcast sin dinero, más maldito, ¿qué es usted? Es más complicado. Entonces Andrés Eduardo me dijo, si tenés ciertas cosas, ya me dijo, ¿qué ocupabas? Y bueno, yo tengo tal, y cuando me dice, hagámoslo, pa. Y yo, no, espérate. No, hagámoslo. Empecemos, si no arrancamos no vas a empezar nunca. Y yo, bueno, pues Sí, que va a ser uno ahí y a uno le están metiendo presión. ¿me Lo que entiendes? pasa es que muchas veces uno no arranca las ideas, no arranca sus proyectos porque uno espera comenzar con las condiciones ideales. Exacto, correcto. Sí. Tener las condiciones Y eso es lo ideales. que hablamos con vos, obviamente, que vos me dijiste, arrancamos con lo que tengamos, después en el camino vamos a ir viendo que... Entonces, yo veo, hay un youtuber que me gusta ver su contenido, que es un productor español, Soundtrack. Ah, sí, Sean para los amigos. Cuando uno mira los primeros videos de Soundtrack, el set que tiene, los instrumentos que tiene son mínimos. Tiene un piano, un arpegiador, un bajo, una guitarra. Y después y un micrófono y un par de luces LED que se ven bien piteras. Sí. Pero después, a medida fue creciendo el canal, la producción del mismo fue cambiando. Pues. Entonces empezó con lo que tenía. Entonces muchas veces uno no quiere arrancar sus sueños, no quiere arrancar sus proyectos porque uno espera, bueno, pero es que para ese proyecto yo ocupo 150,000 empiras. Y si no los tengo, pues no puedo arrancar. Okay. Pero tenía 2 micrófonos, tenía las cámaras, tenía las luces. Celulares, que obviamente eran importantes para la grabación. Pero si no hubiera sido, honestamente, que este man me dice, claro, y con presión, va, démonos un mes. Ya pensé en tu invitado, ya pensé por dónde va a ir la cosa. Entonces yo obviamente pensé en vos, porque o sea, aparte somos amigos, y yo sabía que la primera vez iba a estar súper mega miedoso. Bueno, lo hicimos. Y así fue. Grabamos 2 veces. Sí, grabamos el piloto y después grabamos el... Yo pienso de que realmente es muy cierto lo que dice Armando. Muchas veces queremos las condiciones ideales y ahí es donde nosotros nos equivocamos. Realmente podés crear muchísimo más con los recursos que tenés, pero la misma inseguridad, pienso yo que a veces la inseguridad que tenemos, ya sea en nosotros mismos o ya sea en la idea que nosotros estamos cocinando, eso nos detiene. Entonces yo no arranco porque realmente no tengo los medios para hacer eso, no tengo todo el equipo, todo el material, pero quizás la idea que vos tenés es buena, quizás el material que querés crear es bueno y tenés herramientas justas para poder empezar, pero no empezás porque la verdad es que cada vez que yo no sé si será siempre, pero cada vez que yo voy a crear algo, a mí me vienen un montón de dudas. ¿Será lo suficientemente bueno en lo que voy a hacer? ¿A la gente le va a gustar? ¿Esto va a ser aceptado? ¿O de repente no va a ser bueno? ¿Lo van a juzgar? Y más allá de si es bueno o no, realmente siempre tenés que enfrentarte a esa decisión. Pues al final de cuentas, no recuerdo quién fue el que dijo, o sea, estás haciendo más que el que no está creando, el que no está haciendo nada. Pero yo recuerdo, vos me dijiste una frase particularmente que a mí me tronó la cabeza, ¿va? A mí me dijo Eduardo, Mandito, hay que apoyar los soñadores. Y vos tenés un sueño, me parece que lo tenés bien, y a mí me gusta ver la gente que sueña y que quiere materializar sus sueños. Fíjate que yo pienso que algo fundamental y que va muy de la mano con algo que vos has mencionado a lo largo del podcast, y es cómo el entorno te puede afectar. Te condiciona, te puede afectar positivo o negativamente. Quizás yo no lo veo de una forma tan blanco y negro, o vos lo afectás o el entorno. Creo que es una cuestión más sinérgica, que en algún momento vos podés ir afectando tu entorno te afecta, pero... Hay y las tonalidades de grises. Exacto. Pues, o sea, hay un abanico, que también hay que saber ver. Hay un abanico amplio de cosas, y cada vez que yo escucho a alguien que tiene un proyecto, a mí me emociona.
¿Por qué? Porque yo también tengo un montón de proyectos locos. Cuando yo quise hacer mi primer cortometraje, no arrancaba porque no tenía cámara, no tenía Bueno, pero luces. cámara, es que también No, cámara. espérate. Hay cosas que son No, básicas. pero ¿qué pasa? Quería arrancar sin guión y sin cámara. Pero te voy a decir algo. Ah. Perfectamente puedes iniciar una grabación con teléfonos. ¿Por qué? Porque la experiencia de estar en un set dirigiendo, eso no te lo va a dar la cámara. Bueno, creo que en el Festival de Toronto, una de las películas que hace un par de años, una película que fue novedad, que fue... Con iPhone creo que fue. Se grabó con varios iPhones. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Y va muy, muy de la mano con lo que mencionamos ya rato. O sea, pensamos que no tenemos los recursos. Pero ¿qué pasa? Yo tengo una idea, ya tengo el guión. Pero es que no tengo las cámaras. Pero la experiencia de estar dirigiendo un corto va más allá de las cámaras, las luces. Porque tiene que ver... Mando, pero es que necesito que la sonrisa sea de esta forma y lograr transmitir mi idea. Esa es la verdadera dirección. La otra cuestión es una cuestión técnica. Correcto. ¿Entendés? Entonces, ya cuando yo compro la cámara, los lentes, las luces y todas aquellas babosadas, ¿y ahora qué hago? Y tuve dos personas, Cintia Carolina Barahona y Andrés Salgado, desde el primer momento se montaron al barco y sacamos el primer cortometraje también con el arquitecto Marulanda, Dune Armijo y el apoyo de mi mamá y mi papá. Estuvieron ahí ayudando con las luces, moviendo a la gente. Entonces, ¿qué pasa? Sí, yo tenía el equipo, pero si no hubiera tenido el equipo, no hubiera arrancado. Sin embargo, había gente que estaba dispuesta a apoyarme independientemente de cómo fuera. Entonces, yo soy una persona que entiende de sueños, que entiende de ideas, que entiende lo que significa tener algo en la cabeza y querer realizarlo. Y cuando veo a alguien y quiero hacer esto, pero es que arranquemos. ¿Qué tenés? Esto y esto y esto. Bueno, arranquemos. Y precisamente cuando vos me contaste, de hecho es bien divertida la historia porque Denis y yo teníamos como 20 años quizá o más. ¿No 18? No, pero no, sí, pero 18 años más o menos. No. De no vernos. Sí. Teníamos como 20 años de no vernos. Bueno, 18 a 20, ¿no? Hay... 18 o 20 años de no vernos y nos encontramos aquí en el mercadito de la colonia y vos sos Denis, vos sos Andrés, sí. Y ese mismo día nos vinimos aquí, estuvimos platicando. Luego me contó el podcast, hagámoslo. No, pero fíjate que algo también tuyo, profesional, porque, o sea, fue después como, ¿cuál es tu idea? O sea, mi idea es percepciones. Yo no creo, o sea, no quiero ser ni yo dueño de la verdad, ni quiero tener un invitado que crea que es dueño de la verdad. Porque ahí entra algo interesante y se complementa con lo que decía Andrés, con la duda. La duda, el dudar, creo que hace rica la naturaleza humana. Imagínate estar lleno de certezas. Qué horrible, man. Para empezar, ahorita que digo eso, me viene a la mente un discurso que sale en la película Cónclave. Que hay un discurso sobre la certeza y la duda. Que si estuviéramos llenos de certezas, la fe no tendría sentido. Totalmente. Entonces la esperanza no tendría sentido, esperar algo no tendría sentido, porque tendríamos la certeza de todo. Y en el arte, en este tipo de ejercicios que hacemos, de como la escritura, el cine, la música, la duda es tan maravillosa, porque la duda te genera esa expectativa hacia cómo va a ser el recibimiento de tu producto. Y si no la tuvieras, es como el pánico escénico. La vez pasada mi hija me preguntaba que si a mí me daba miedo hablar en público. Le digo, a mí me aterra. A mí me da temblequera de canillas cuando me voy a subir a dar un discurso, o voy a leer un poema, o me toca hacer algo. Pero yo creo de que el día que desaparezca ese pánico escénico, realmente no va a tener sentido nada, porque realmente ese temor, ese miedo
también me dispara adrenalina para poder subirme a un escenario. Que te acordás que de hecho lo hablamos cuando ya grabamos el primer podcast, que ya sabíamos que ese sí iba a ser el primero, el episodio número 1 de Podcast Percepciones, que yo me fui al baño. Vos sos mi hermano, man. O sea, hablamos, bueno, si no todas las semanas, por lo menos 2 veces al mes, ¿va? Pero siempre estamos en constante comunicación, bien sea que hablamos de temas serios, de temas locos, a mí no me gusta... Aunque sea un meme, nos mandamos a la... Sí, pero estamos, o sea, y yo estaba sumamente nervioso porque iba a grabar y con vos, ¿me entendés? Pero, y te acordás que yo me fui al baño, me lavé la cara, empecé a respirar, obviamente, a prepararme para saber si estaba bien o estaba mal, y vos me dijiste, o sea, eso está bueno, ¿te acordás? Porque el día que, no me acuerdo qué escritor me dijiste vos que había dicho, el día que yo no sienta esa emoción de subirme a un escenario, es porque ya no estoy haciendo bien las cosas, o creo que ya lo sé todo. Qué espantoso, creo que ya lo sabes todo. Sí, la certeza. La duda nos convierte en humanos y no en máquinas. La certeza las tiene la máquina. Correcto. Totalmente. Y la humanidad nos la da la duda. Porque esa duda también nos hace preguntarnos, nos hace buscar respuestas o simple y sencillamente alejarnos del peligro también, ¿verdad? Pero ¿sabes algo? Solo quiero disculpar, Andrés. Pero algo que ponerle que la gente parte de la certeza porque a la gente le dicen es que esto así es. Sí. Esto así es y así se hace. Sí, pero es que hay un problema. ¿Me entendés? Y entonces como la gente ya tiene metido eso en la cabeza, ponerle como cuando vos le hablas a alguien por dar un ejemplo, para entrar en controversia, cuando vos le hablas a la gente de China, por dar un ejemplo. Ah, no, que China, socialista, que comunista, lo que querás. Que China vive en la pobreza y vos le enseñas un video a la gente de China y dicen, Dios mío, eso es China de verdad. ¿Me entendés? Pero la gente parte de que China es un gran granero todavía, es una granja grandota, ¿me entiendes? Y cuando enseñan los videos de China, la gente es como, no es cierto. Te estoy enseñando. No, no es cierto. ¿Por qué? Porque yo he visto en la tele que China es pobre, y China es socialista, y China es comunista, y salen con esos demonios, ¿me entiendes? Sin siquiera decir, ¿sabes qué? Voy a dudar, voy a buscar, voy a investigar. No, es punto. Lo que estoy diciendo yo así es. Fíjate que algo relacionado más con lo anterior que estábamos hablando, creo que algo muy importante es que no vas a poder generar algo nuevo, sea bueno o malo. Los juicios que podemos evaluar, que podemos tener con algún producto más creativo, porque hablamos de ese entorno, más allá de lo que puede decirse bueno o no, el solo ejercicio de enfrentarte a esa duda, a ese miedo de lo que voy a hacer, a ese salir de la zona de confort, es un ejercicio sumamente valioso, porque el otro día yo reflexionaba un poquito sobre mi proceso creativo y precisamente hablaba de eso, del miedo que a mí me da escribir algo, y no escribir una canción, no escribir un guión, no una canción, poema, mostrárselo a alguien. Yo me estoy enfrentando al juicio de alguien, pero también me estoy enfrentando a mí mismo, y en ese proceso creativo yo aprendo cosas nuevas sobre mí. Yo me enfrento a mí y me doy cuenta de que hay cosas que de repente yo no las he trabajado lo suficiente. Por ejemplo, técnica en algún aspecto, más lectura o lo que querrás. Y ese proceso de salir de tu zona de confort, de enfrentarte a esa duda, de enfrentarte al miedo, te obliga de una u otra forma a crecer. Y cuando vos salís de ese espacio, vos vas a sacar alguna enseñanza. Que tu libro solo lo compraron 50 personas y de esas 50 personas lo leyeron 3, es otra historia. Pero el solo proceso de crear, de hacer algo, eso te pone una situación diferente, no comparado con otra gente, sino con quien vos eras ayer antes de tomar la decisión. Y creo que es muy importante eso, lo que mencionaban Armando, de que esa duda es importante, porque esa duda nos dice, ok, hay cosas que yo tengo que ir trabajando, tengo que ir creciendo, y todo ese proceso es precisamente crecimiento. Y no creo que exista un artista de que se ha quedado siempre toda la vida con el mismo esquema, sino que cada producción que hace, cada obra que hace,
le va enseñando algo, le va dejando algo y lo va haciendo cada vez más maduro. Pero fíjate que eso no es culpa de la gente, lo que decías de que nos han dicho que esto así es. Porque el sistema educativo no nos está enseñando a dudar. Nos está diciendo las cosas son como son, nos está dando certeza. ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Adoctrinamiento. Aprenda, fíjate. se llama adoctrinamiento. Si no te enseñan a dudar, te están adoctrinando. Eres un ganado, eres una vaquita. Hace muchos años yo quise entrar a una licenciatura en teología. A mí me encanta todo el tema teológico. Y cuando empecé a Sí, por investigar... ratos te pones bien escatológico en ese Facebook, vos por ratos. Sí. No sé si es el obispo o Andrés Eduardo que está escribiendo. Es el otro yo, es el otro Doctor yo. Merengue. Y Dr. Jekyll y Mr. Hyde. cuando yo empiezo a ver todo el plan de estudios, o sea, lo que ellos querían enseñar es qué significa, qué es lo que usted tiene que creer de Pablo, qué es lo que tiene que leer de Deuteronomio, qué es lo que tiene que creer de este y el otro. Y realmente no me estaban ofreciendo absolutamente ningún tipo de herramientas para poder investigar. Entonces yo digo, bueno, aquí lo único que están buscando es adoctrinamiento, lo que decía Denis, duro. Y precisamente lo que vos estás diciendo, que no hay precisamente ese rigor para pensar. Para dudar. Incluso en la misma academia lo que te plantean es, esto es lo que usted debe creer y así funcionan las cosas. No tenés mucha oportunidad para poder disentir, para poner en tela de juicio lo que te están enseñando. Yo tuve la suerte de tener maestros que sí me llevaron al ejercicio de la duda, porque ponían su conocimiento en tela de juicio ante nosotros los estudiantes. Si no nos creen, vayan ustedes a investigar. Había unos que se quedaban con lo que les decía el profesor, otros nos íbamos para la biblioteca. A ver, ¿verdad? Entonces, esa certeza es peligrosa porque cuando vos no querés dudar sobre la realidad, no querés explorar el mundo, no querer ver más allá de tu portal, estás sujeto de que la interpretación del mundo sea dicha por otros, ya sea por un político, ya sea por un pastor, ya sea por un cura, ya sea por un profesor, ya sea por tu mamá, por tu papá, por tu esposo, por tu esposa, porque alguien más va a pensar por vos, alguien más va a definir el mundo, va a definir tu ecosistema por vos. Y el problema es que cuando entras en esa dinámica, no te das la oportunidad realmente de pensar, de razonar, de decir, pero realmente lo que me están planteando es algo que tiene fundamentos y te convertís en un consumidor de ideas. Y ahí es donde viene, por ejemplo, los dogmas. A mí me ha tocado, no me voy a meter en esos temas muy a profundidad, pero me ha tocado tener discusiones de ciertos tipos con algunas personas y aún mostrándoles información, datos, algo realmente que sustente un punto de vista, me han dicho, pero igual es lo que yo creo y no voy a... Correcto. Fíjate que justamente lo que le quería comentar yo es, hay gente que no está dispuesta. Es como un terraplanista, ¿me entendés? Si un terraplanista vos le planteás y le puedes demostrar científicamente por qué la Tierra no es plana, no hay manera en el mundo que lo convenzas, ¿me entiendes? Yo tengo un poema, en mi último libro tengo un poema sobre los terraplanistas, sobre el odio a la curvatura de la Tierra. Mira, qué bonito. Entonces, es sobre eso, sobre el odio a la curvatura de la Tierra. Pero es que pero hay otros personajes más peligrosos que esos. Y son los que se autorreferencian. La referencia del mundo es lo que ellos piensan, lo que ellos creen que es la realidad. Porque sí, está la gente que cree lo que le dice otro, ¿va? Pero está el que cree que la realidad es lo que él piensa que puede ser. Y lo hace desde el empirismo más absoluto, ruin, cerril,
llámalo como querrás. Y que no sea ni siquiera el espacio de preguntarse realmente lo que yo estoy pensando, lo que estoy diciendo, ¿será cierto? Y esa es la gente, y esa gente con certezas es la más peligrosa y la más temeraria. Sí, que recordás que eso, que es una frase que yo siempre repito en pláticas, en podcasts, que es la frase de Heidegger. La gente no piensa lo que piensa, la gente piensa lo que le dicen que piense. El estado interpretado. El estado interpretado de Heidegger. Y es real, pero si vos no te cuestionás, no te preguntás, ponerle que ahorita se ha vuelto muy famoso, no sé, les ha parecido como videíto corto, como meme, por así decirlo, que están entrevistando a alguien chileno, no lo conozco de verdad, solo he visto esa partita, después vi un poquito porque explica, y le dicen, ¿pero tú eras de derecha? Sí, le dice. ¿Y por qué te volviste de izquierda? Porque empecé a leer. Sí, sí lo vi. No estoy diciendo que la gente tenga que ser de derecha o izquierda. Si vas a ser de derecha, por lo menos lee sobre la derecha, entender qué es la derecha, entender cómo funciona la economía. Correcto. Hay que formarse. Y la formación aplica en todos los aspectos de la vida. Y eso yo se lo decía a mis estudiantes en la universidad. A veces la vida hace de que tengamos que abandonar el sueño académico porque hay otras prioridades. Y él decía, pero es que en el istmo que ustedes estén, en el estado que ustedes vayan a estar, tienen que formarse, aunque sea de manera empírica. O sea, si van a ser pasteleros, si les tocó ser pasteleros, busquen formarse para ser los mejores pasteleros. No se queden con lo que le dice la gente. Que hay que echar harina, hay que echar agua. No, puede ser de que encuentren otra forma más interesante y más productiva, más beneficiosa tanto para el cliente, más eficiente. Busca en otras culturas, no te quedes solo en tu cultura. O sea, eso que decís es fundamental. Porque un problema que nosotros tenemos es que absorbemos, o sea, digo nosotros en general, nuestro país, nuestro hemisferio, nuestro continente, perdón, absorbemos ideas que, Ramón, no están condicionadas por una dinámica que busca tener una... ¿cuál es la palabra? Tener un discurso. Entonces, ¿qué pasa? Vos creces con un punto de vista totalmente occidental, eurocentrista, y no te das desde la blanquitud. Desde la blanquitud. Y no te das la oportunidad realmente de conocer otro tipo de pensares. Y eso te pasa en temas religiosos, en temas políticos, geopolíticos, etcétera, etcétera. Entonces, si vos realmente nunca te das la oportunidad de indagar, de poner en tela de juicio no solo lo que vos crees, sino lo que te han enseñado, realmente te quedas cerrado en una cajita y dejas de ver el mundo. Es que ese es un tema interesante porque el colonialismo dentro del pensamiento nuestro es muy, 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 muy fuerte, muy, muy severo y ha sido muy violento. Yo estaba viendo un experimento social que tienen varios niños y tienen 2 muñecas. Y incluso hasta unos memes hay de esa escena. Y le empiezan a preguntar a los niños que se identifiquen con qué muñeca son ellos. ¿Son niños varones o niños y niñas? Niños y niñas. Okay. Niños y niñas les ponían que le estaban los dos muñequitos aquí, las 2 muñequitas, una muñeca negra, una muñeca blanca. Entonces los niños tenían que identificarse con la que ellos se sentían simpatía, quiénes tenían sus rasgos. Y era interesante porque aparece una niña negra de padres migrantes africanos y señala la muñeca blanca. O sea, eso es producto de el sabotaje. Hay una narrativa totalmente establecida. Hay una narrativa. El otro día yo estaba... Bueno, yo cuando salgo a correr en la mañana siempre me fijo. Ahí en el Boulevard Suyapa hay un... Quería contar que la correr en la mañana. Quiere humillarnos porque nosotros no somos Pero vos haces ejercicio en tu casa. A veces. Yo camino. Bueno, haces ejercicio. Yo soy socrático, ¿me entiendes? Es que salgo a caminar. Es una invitación para que ejercicio. Okay. Yo me voy a doblar el primer día que salga a correr me voy a doblar los tobillos y voy a andar en muletas. Yo lo acompaño. Pero yo siempre me fijo, hay un afiche, ni siquiera me acuerdo de la empresa, y ves aquella gente
blanca, rubia, y vos te fijas en los anuncios de televisión, por lo general tienen ese... Sí, claro. Y Honduras es un país tan diverso en ese aspecto, en el que tenemos tanta riqueza, tanto color, pero siempre se ha manejado una narrativa que te deja, te plantea de que lo estético, lo bonito a nivel estético es esto. Y ya cuando ves algo diferente, eso como que choca. Bueno, mira, simplemente las telenovelas mexicanas, pues, que te vendieron todo el estereotipo de que el white mexican es el guapo y que el modelo de belleza obedecía más a un modelo estadounidense, bueno, un modelo caucásico, blanco, y que no, una persona de los pueblos originarios no puede ser bella. Correcto. Pero Bueno, mira cómo criticaron a la mexicana que ganó. estuvo nominada al Oscar. Estuvo nominada y la criticaban porque pues, ya, que así somos, pues. O sea, que eso el cine mexicano, la verdad aquí no, vamos a hablar de miles de temas, tiene esa, que lo hablábamos con vos la vez pasada, que el cine mexicano, cuando hace un saltito, es cuando empieza a mostrar a la gente como es. Exacto. Pero eso no le gustó al mexicano. Preferían ver al guapillo, al otro, ¿va? Pero después, obviamente, le encuentra ya el ritmo, creo yo, al cine. Cuando empiezan a tener renombre en otros lados. Que es como Amores Perros, que muestran su realidad, muestran cómo es su Pero gente. es que eso también, a la gente le gusta vivir en una burbuja y en una fantasía. Entonces, y yo he conocido puristas del cine, donde cuando se tocan temas como narcotráfico, como guerras civiles, como procesos armados, tratados de paz, genocidio, desde la perspectiva latinoamericana, las dictaduras, es que eso no es cine, porque esas narrativas son violentas. Incitan a que la gente lo siga. Pero realmente vos no podés negar la idiosincrasia y la historia de Latinoamérica haciendo a un lado estas narrativas. Tenés que contarlas y tenés que contarlas de la mejor manera. Entonces, cuando sale Amores Perros, yo recuerdo que un montón de críticos se jalaban el pelo, que cómo era posible este cine, porque criticaban que también hasta el ¿cómo se llama? ¿El formato? El encuadre y la película, la estética era sucia. Era sucia la película, porque visualmente la película es sucia. Que no reflejaba nada el grandioso cine de oro, el cine de oro mexicano, donde la elegancia era lo que... Y que hubo películas dentro del cine de oro mexicano que también que hablaban de esa crudeza, y que ahora son grandes películas de culto, pero en el momento la gente se escandalizaba y se soplaba la cara, porque a la gente no le gusta verse retratada en la obra de arte. Hace 4 o 5 días, ¿cuándo fue? ¿El lunes? Lunes 20, sí. Hace 5 días estuve en el Banco Central en un evento y me tomé el tiempo para ir a ver la obra de Pablo Celaya Sierra. Estuve frente a uno de los cuadros que siempre me ha hecho temblar el cuerpo, y es Hermanos contra Hermanos. Resumo de manera muy rápida el cuadro. El cuadro es un hombre bebiendo aguardiente, hacía pico de botella. Ya te iba a ir vino yo no. No, vino no. En una mano el machete con la cabeza de alguien. De un hermano. Los cadáveres. Hay 2 asesinos fuera del cuadro que están metiendo sus manos y el machete dentro del cuadro. Al fondo hay una casa en llamas y unas mujeres y unos niños que huyen. Cuando yo quedé eso, digo yo, Dios santo, es que la primera vez estaba muy joven yo cuando vi ese cuadro, y digo, Dios santo, es que esta no es la Honduras de los 50, sigue siendo la Honduras de ahorita, y va a seguir siendo, porque vivimos en esta violencia, vivimos en esta precariedad de paz, en esta precariedad de calma y de amor al prójimo. Entonces, a la gente no le gusta verse retratada en la obra de arte, porque cuando se mira al espejo encuentra sus defectos, encuentra sus inmundicias,
Y eso a nadie le gusta que le digan. Entonces, por eso es que cuando aparece mucho cine latinoamericano, los puristas y los alienados no quieren verse reflejados en ese cine. Y por eso prefieren ver Avengers y ver cine gringo, porque ahí sí se identifican con... porque sí, yo me parezco a Robert Downey Jr. y hasta caminan como Robert Downey Jr. o como Henry Cavill. Que fíjate que vos ahorita que decís eso, bueno, que no sé si conocen ustedes, pero hay un estudio de por qué en las grandes ciudades, por así decirlo, ¿verdad? Lo que se hizo fue sacar a la periferia a la gente pobre, porque se miraba muy fea en el centro. Entonces, si vos te fijas, las ciudades están, o sea, los centros y las partes más turísticas, por así decirlo, de cada ciudad, se ven bonitas casas y a la gente pobre le empezaste a sacar. ¿A sacar? ¿Por qué? Porque estéticamente no me gusta cómo se mira eso, ¿entendés? En vez de ayudar, dice aquel comediante. El argentino, sí, buenísimo. Yo lo amo su sarcasmo. O sea, amo su sarcasmo. Pero es que hay un tema también un tema socioeconómico, porque estás hablando de que tenés que considerar, o sea, eso vos no lo vas a ver, por ejemplo, en la ciudad del interior. ¿Por qué? Porque la gente, en algunos casos, hay gente del interior que viene y luego las ciudades se empiezan a saturar, las ciudades principales de cada país se empiezan a saturar, presentan más crecimiento demográfico y luego tienen que ir creciendo. ¿Y para dónde vas a crecer? Si vos no tenés un proyecto que crezca vertical, ¿cómo va a crecer? De forma horizontal. Y obviamente sucede ese tipo de movimientos. Entonces, o sea, también tiene un montón de matices. Obviamente no vamos a dejar de lado el hecho de que hay gente que existe esa separación entre ciertos niveles socioeconómicos acomodados y los que no están en mejores condiciones. Eso ahorita está muy de moda, que no se me fue el nombre ahorita, ¿cómo es que se llama? Que es los centros, hacer edificios. Gentrificación. O sea, justamente eso después es insostenible mantener mi terreno porque los terrenos de ahí pagan tantos impuestos, entonces ni modo, te lo voy a vender al gran empresario que te lo va a comprar barato, va a ser algo mucho más caro y le va a dar una plusvalía mucho mayor. Lo que quisieron hacer en el centro. Sí, correcto. En el casco histórico. Pero es complicado cuando empezamos a ver todo este desplazamiento social que se ha hecho alrededor de ordenamiento urbano, ¿verdad? Porque al final de cuentas es violencia. Totalmente. Al final de cuentas es violencia. Y la violencia no la puede justificar. No puede justificar un movimiento violento. Por ejemplo, esa arquitectura hostil de que se ha puesto de moda, ¿verdad? De que ya en las bancas les pones reposabrazos a cada puesto para que nadie pueda acostarse en esa banca. Sí. Debajo de los puentes pones picos para que nadie pueda ir a dormir debajo de un puente. Sí. Entonces, esa arquitectura hostil, sí, ok. Entonces no vamos a tener personas en condición de calle. No queremos personas en condición de calle. Pero tenés que crear las condiciones para que no estén. ¿Qué estamos haciendo? Pero para eso hay que cambiar las condiciones materiales. Marx tenía razón. ¿Cómo hacemos como sociedad para que estas personas dejen de estar en condición de calle? Entonces, ¿tenemos algún programa? ¿Hay alguna iniciativa? ¿Hay algún marco jurídico para arropar a las personas? Sí lo hay. Fíjate que justamente eso hablaba con una buena amiga que se llama, que estuvo en podcast también, que se llama Liner Lagos, que ya ha trabajado mucho ese tema. Y yo creo que, o sea, en ese tema y también el tema de reinserción de maras y pandillas, ¿me entiendes? Cómo anticiparse al problema, ¿no? Por así decirlo. Y yo le digo, el problema de todos esos programas sociales es que yo al menos creo, y según lo que yo he visto y he leído, es que solo lo maquillan. Eso lo maquillas por encima, ¿me entiendes? Es que son problemas... Te voy a dar una canasta básica, ¿me entiendes? Para que por lo menos con más y me des el voto, por decir una cosa. Es que mira, son problemas estructurales. O sea, vos no podés cambiar la situación de una población si vos no desarrollas una serie de estrategias que van a cambiar a la gente, que van a cambiar las condiciones de la gente de forma integral. ¿Okay? Si vos no tenés una política que vaya enfocada en primer lugar, vos mencionás las condiciones materiales, que la gente tenga un ingreso, que la gente tenga conocimiento, porque igual vos les puedes estar mandando, y esto se ha visto un montón de veces, hay estudios que precisamente muestran esto, gente que recibe remesas, por ejemplo,
No es una generalidad, pero es algo que sucede. De repente me acomodo. Sí, claro. Todos nosotros hemos escuchado casos de gente que de repente, ¡pum!, tiene un boom económico, sea por lotería, por lo que querrás, y un par de años ya lo perdió todo. ¿Por qué? Porque su mentalidad no ha sido trabajada. Entonces, ¿qué pasa? Mientras vos no tengas una serie de estrategias integrales que permitan que el individuo crezca, tanto de forma económica, obviamente necesitan comer bien, tener condiciones físicas saludables. Si vos no le generás, si no le ayudas a crecer a nivel intelectual, la persona se va a estancar. Las cuestiones de infraestructura, cuestiones de seguridad. Entonces, mientras vos no tenés políticas que precisamente le permitan a la gente tener un desarrollo integral, no vas a lograr nada. Al final lo que vas a tener son cuestiones estéticas. Correcto. Al final lo que vas a tener son cuestiones totalmente... ¿Cómo es que llama este comediante que estamos hablando? Sí, que sale con un bigotillo. Medio de allá. Medio de esos que han andado metidos en problemas allá. En una mundial y 2 mundiales. 2 mundiales. Y en la segunda le fue mal. Entonces, que dice de que... pero en la segunda le fue peor. Que dice de que, sí, vamos a hacer donación de pintura para que pinten la pobreza porque me ofende los ojos, dice. Entonces una casita pintada ya no se ve tan pobre, dice. Sí. Entonces, que eso pasa mucho, que vos ves en los barrios que las pintan y ¡ay, qué bonito se viene toda pintadita la colonia, la ciudad! Sí, se ve bonito. Estéticamente. De hecho, hay una zona aquí por el estadio que vos pasás y se ve bien bonito. un barrio que está ahí, el barrio Morazán, pero ahí han hecho tipo Santorini las casas, porque todas las casas están pintadas igual. O sea, es todo el barrio. Y de repente que es genial, porque obviamente no vamos a desconocer que de repente la gente que vive en la zona se debe sentir bien porque el lugar se ve bonito, lindo. Pero ¿qué pasa con las condiciones reales de la población? ¿Realmente tenemos seguridad para que alguien camine a las 9, 10 de la noche y sin preocuparse de que le va a pasar algo? Allá hay un restaurante chino en la esquina. Para abajo. Ajá, ya sé. Entonces todas las casas están pintadas de blanco y un turquesa bien bonito. Entonces toda la cuadra se puso de acuerdo y es un espacio que... Pero lo hicieron ellos, los vecinos. Creo que sí. Ok. Hay que investigar. Habría que investigar eso, pero... Si lo hicieron, porque solo te quiero una cosa, disculpa que te interrumpo. Si lo hicieron los vecinos, que bien por ellos. Sí. Si lo hace la alcaldía solo porque se mire bonito, no sé qué tan bueno sea. O no lo ven así. Es un tema, hay una ambivalencia ahí complicada, porque por un lado sí, está bien que se haga algo para mantener la ciudad con un ornato. Es que hay un montón de cosas que tenés que considerar. Pero también lo que hablábamos de las condiciones materiales. Sí, tenemos una casita pintada bien bonita, pero adentro hay comida. Exacto, es a lo que voy, pues, si no solo es estética. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestros países muchas veces? Pues que solo es la estética. Hay una familia que realmente permita que los niños crezcan en condiciones realmente que les permitan desarrollarse como individuos. Porque la condición estética de los barrios, en este caso pongo el ejemplo de la avenida Cervantes, que ahorita la alcaldía está muy bonita. Muy bonito. ¿Qué hace eso? En primer lugar, te recupera de la delincuencia el espacio. Porque mientras más tránsito de personas hay, obviamente... Claro, tenés que tener cierta seguridad también, ¿verdad? Sí, frente a la Biblioteca Nacional pusieron una pequeña vía navideña que va hasta la catedral y la gente... Pero es que ahí luego tenés que agregar otro tema, porque vos podés embellecer una zona, pero ¿qué pasa? Que si vos no has trabajado las condiciones socioeconómicas de la población, y esto no es que estoy buscando justificarlo, pero realmente cuando vos no tenés una población con una situación socioeconómica que le permita suplir las necesidades de la familia, existe la posibilidad de que ciertos individuos tiendan a actividades delictivas. Bueno, imagínate aquí qué espantoso. Yo no soy mucho de conciertos y la gente lo sabe. La gente que a mí no me gustan las multitudes, no me agradan. No es que no me gustan los conciertos, no me gustan las multitudes, no me gusta el desorden. O sea, porque yo conciertos, tengo la oportunidad de conciertos en otro país y es diferente, la silla es la tuya, todo está bien, pero ¿cuánta gente le ha tocado quedar a un concierto, la pasó bien y cuando sale...
ya no hay espejos en los carros, les robaron los retrovisores, radiante repuesto, o sea, es como, pucha, ni siquiera el mínimo de diversión podíamos tener. Bueno, yo recuerdo que para un concierto aquí, ¿te acuerdas aquel perolito que tenía, aquel Corolla 79 que me Lo recuerdo. Aquí no, Entonces, fuera de cámara. El asunto es que yo recuerdo que yo fui a un concierto de, creo que era Jaguares, no recuerdo. Y cuando salgo en un Corolita 79, loco, o sea, me servía para lo que lo ocupaba y para andar a todos estos locos que parecía carro de payaso, porque era un carro de 2 puertas y le metía a veces hasta 12 personas, va. Entonces, cuando se bajaban todos y la gente, ¿ahí dónde le cabe tanta gente? Me acuerdo que una vez que salimos a una disco, metimos hasta gente en el baúl. Porque no cabía, porque no teníamos pisto para pagar taxi, güey. Pero el asunto no es ese. El asunto es que recuerdo de que salgo del concierto y cuando salgo del concierto me habían abierto para robarme la llanta repuesta y la gata. O sea, un carrito, un pichirilo, pues. Entonces, es complicado también porque hay una canción de Vicentico que se llama Canción de Cuna. No sé si la has escuchado. Que es una canción de amor de un ladrón a su esposa. El man le está diciendo, porque la mujer se le va porque el man es ladrón. Y le empieza a decir, sí, yo sé que te prometí un porvenir mejor, pero no sé si está mal, no sé si está bien, robar es lo único que yo sé hacer, Luis. Entonces, la canción esa realmente te pone también del otro lado. Y precisamente, o sea, hay un tema si lo ves desde el punto de vista artístico, por ejemplo, yo no sé si vos en algún momento te cruzaste con esta frase de, ¿querés ser artista? Te vas a morir de hambre. No, sí, todavía la sigo escuchando. Esa frase realmente te condiciona, te lleva precisamente a cuestionarte lo que lo que querés hacer. Y vaya, o sea, que estos quieren ser artistas, gran cosa. Pero hay personas, no solo hondureños, en toda Latinoamérica, que realmente ellos lo que quieren es poner pan en su casa. Bueno, en todo el mundo. Sí. No es solo un tema de... El asunto es que hemos marginado... Pero hablando de donde estamos, el sueño... A mí esto me lo enseñaron, fue una enseñanza que a mí nunca se me olvida de unos compañeros de la universidad, que yo hablaba de mis sueños de cine y toda esa cuestión, y yo los criticaba. Y estudiando economía. Espérate, y los compañeros así como, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que estamos en economía? En economía... Espérate. Macroeconomía 2. Espérate. Y hablando de ese tema, y 2 de ellos me dijeron, no se me olvidan, yo te entiendo que tenés esos sueños que son geniales. Porque yo le decía, no, es que la gente se acomoda, que no sé qué. Pero vemos personas que nuestro sueño es poner comida caliente en nuestra casa. O sea, fue un vale de agua fría que yo recibí. ¿Por qué? Porque yo estaba viendo el mundo desde mi perspectiva. Claro. Y esperaba desde que todo el mundo tenía que... O sea, si los demás no tienen aquel sueño tan extravagante, se están quedando. No, lo que pasa es que hay gente que su realidad lo lleva a que tengan una perspectiva, sus condiciones materiales, brother. Entonces, ¿qué pasa? Si yo lo veo desde ese punto de vista, si hay una persona que ha buscado opciones y no se le abren puertas, va a llegar un momento de que si se le abre una puerta que quizás no es la mejor, y con eso no estoy justificando nada, pero es una realidad que vivimos. No, alguien va a venir y decir, pues si por ahí lo puedo conseguir, sí, porque tengo a mi mamá que está en el hospital escuela y tengo que comprarle esa pastilla porque no sé. Es que es correcto. Yo por eso insisto, y vos sabés, nosotros le hemos hablado obviamente muchas veces acá, de que o sea, hay gente que dice esta frase espantosa, que el pobre es pobre porque quiere.
Eso es espantoso escuchar a una persona decir eso, ¿me entendés? Porque no conoces las cosas. O sea, yo por eso insisto, si no cambiamos las condiciones materiales de la gente, lo que queremos es, tenemos adoctrinamientos políticos nada más. Porque no quiero que penses, porque si la gente empieza a pensar, por dar un ejemplo, que estaba viendo la vez pasada alguien hablar de un tema que puede sonar controversial, es Jesús era comunista. Y no, si era comunista. Técnicamente. No, pues él dijo, por dar un ejemplo, es más probable que entre es más probable que pase un camello por el ojo de... No fue Dussel que dijo eso. No, hombre, fue Jesucristo. No, el que dijo que Jesús era comunista. Creo que fue Dussel. Sí, pero pero hace sí, o sea, una gran reflexión. O sea, Dussel sobre al eso. que un rico entra al reino de los cielos, ¿me entendés? Jesucristo, ¿qué hizo? Cuando vio a gente que hacía comercio en la iglesia, corrió a los mercaderes. Jesucristo, cuando la gente tuvo hambre, ¿qué dijo? No dijo, uy, voy a vender pescado. No, dijo, démosle de comer a toda la gente, a todas estas multitudes que están acá. ¿Vino para qué? Para perdonarlos con qué? Con gracia. Por gracia y para la gente que creemos en Dios, ¿verdad? Por gracia y no cobrada, ¿va? Él dijo, de hecho, ya pagué la deuda yo, ¿va? El punto, y el punto es pensar en el otro. Ese es el punto, o sea, y yo he entendido, por ejemplo, yo tengo mis sostenidos y mis bemoles con el tema de temas teológicos. Hace un rato lo hablábamos vos y yo antes de empezar el podcast. Pero al final de cuentas es el amor al prójimo. Pensar en el... Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Si vos amás a tu prójimo, si amás tu pareja, si amás tu mamá, si amás tu hijo, no les vas a hacer daño. Vas a buscar el bien de todos. Y no lo dejas en ese círculo, sino que lo extendes al resto de la gente. Dar de comer al mendigo, ayudar, bañar a los ancianos, ayudar. O sea, Hay una historia que yo a veces la cuento, que a mí realmente me marcó, me cambió. Yo estaba a la mitad de la carrera y obviamente estaba absorbiendo teoría económica y me estaba creciendo. Fan de Hayek ni de Adam Smith. Y una vez yo estoy con mi papá. Leyendo la ética protestante y la fundación del capitalismo. Yo estoy con don Andrés Carías. En una gasolinera. Y se le acerca un man y le toca el vidrio. Y le pide dinero. Ni siquiera, no es que le iba a ofrecer limpiar el parabrisas, sino que le pide dinero. Entonces mi papá saca la billetera y le da plata. Y empiezo yo a explicarle por qué lo que él estaba haciendo no era... Como el PIB de Honduras iba a bajar, porque los 5 pesos que había dado. Que no iba a ser viable y etcétera. ¿Cómo? Espérate. Y me queda viendo mi papá. Tenés razón, pero ¿y hoy qué va a comer? Exacto. Eso para mí fue una enseñanza tan importante. Fíjate que yo me di cuenta, espérame, discúlpame, antes de que sigas, fue una enseñanza tan importante que a mí me permitió, me dio la oportunidad de salirme de mi situación, de mi conocimiento y entender de que yo tengo que ponerme en los zapatos del otro para poder entender su situación. Ahorita que hablabas de esta cuestión medio escatológica, recuerdo una plática con un amigo sacerdote que decía que unas señoras llegó un borracho ahí donde estaban ahí en Comayagüela pidiendo dinero. Ay no, este hombre paraguano. Entonces vino el padre y se sacó un dinerito y se lo dio. Padre, ese hombre está buscando para beber, que va a beber. Hermana, ¿y usted que sabe que ese hombre es el trago que se va a tomar? No es el que se muera de la goma, le dice. Y fue honesto, ¿ah? O es que la Biblia dice a este hay que darle, a aquel no hay que darle. Dice. Y la Biblia te dice, y eso a mí no se me olvida nunca. Al que te pida, modo santo. ¿Va? al que te pida, Es para predicar. dale. Y eso es precisamente lo que hablamos del amor. No sacar el cuerno. No, mandito, comporte, fíjate que hoy me estamos bien serios.
Estamos bien serios. Ya llegamos a la hora del programa, ya cubrimos la hora del programa. Entonces, No. la siguiente No, hora. espérate, yo propongo una cosa. La siguiente hora. Propongo. Vamos a cerrar con algo serio ahorita y vamos a hacer como la parte 2 de un solo y seguimos hablando, pero ya menos serio. Vamos a empezar el año, pues entonces que empezamos el año hablando menos en serio. ¿No les parece? ¿No les parece? ¿Va? Que lo vamos, no, lo que No, pasa no, es eso. ahorita O sea, vamos. ya cubrimos la hora en la que hablamos de una forma. Hora 1:10. Hora 10, Porque hora hemos 14, prestado- hora 15, hora 13. No, porque empezamos. Y en TikTok, porque aquel no dos sabía personas qué hacer con cambiando. TikTok, entonces. Sí. Entonces, ya tenemos la hora. ¿Y de ahí de qué? Sí, no. Una hora. No, entonces lo que voy a hacer es que voy a volver a decir yo. Bienvenidos a su podcast Percepción. No, primero, no, espérate. Primero lo que no te veas, porque yo no lo voy a editar. Esto se va tal y como va. No vamos a cerrar, Escúchame. Mandito, porque vamos a hacer de un solo la parte 2 antes que la gente quede pensando. ¿Y Pero- qué van a hablar ahora? pero para la después parte- de tantos temas interesantes que han tocado, ¿será que seguiremos en el ritmo dialéctico formal de la deconstrucción de la palabra, la fenomenología del método? O sea, O vamos Vamos a sacar el cuerno. Entonces, vos lo que vas a tener que decir ahora a la cama, decirle, bueno, esta ha sido la primera parte y luego Y bueno, esta ha sido la primera parte del podcast Percepciones con estos dos grandes personajes que, como podrán ver, podemos aprender de todo. Yo lo bonito siempre he dicho y lo voy a seguir diciendo de esta vida es aprender, no creer que uno sabe todo, a que hay dos grandes maestros, dos grandes personas, seres humanos maravillosos, a los cuales les agradezco que estén acá, obviamente. No, Armando, Andrés Eduardo, a los dos, bueno, les agradezco por eso y antes de que cierre el fin de año, obviamente les agradezco mucho por impulsarme, por ayudarme, y sé que no solo a mí, a muchas personas. Yo trato de ser igual en otro sentido, pues si no este podcast no estuviera, el libro no estuviera publicado, les agradezco a ustedes dos. Pues entonces, cerremos medio formalones, pero solo para que la gente espere la parte 2, ¿va? Bueno, la verdad para mí ha sido un reto y un gusto estar en esta parte de producción y la forma en la cual he visto que esto ha ido creciendo me llena de mucha alegría, mucho aprendizaje también y me alegra ser parte de este proyecto. Espero de que esto siga y siempre y cuando estén mis posibilidades, pues voy a estarte apoyando y espero que Percepciones siga por mucho tiempo. Lo agradezco, de verdad. Bueno, yo agradecido por la invitación a esta grabación y también por haber abierto el proyecto conmigo. Pues fue Un placer. fue maravillosa la experiencia y creo que eso nos ha hecho también fortalecer la amistad y hacernos más cercanos todavía alrededor de este sueño también que por ser tuyo también es mío, porque sos mi hermano. Es que eso es de los amigos, apoyarse, papito. ¿Sí o qué, papá?